Lucas capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 39 al 42. Amén. Síganme con su vista, por favor. Dice la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo así. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabra bendita de Dios. Oremos, mis amados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gratitud en esta preciosa tarde, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia, porque nos permite reunirnos, Señor, con libertad, para adorar, exaltar y bendecir tu nombre, Señor. Darte gratitud, bendito Dios, por todas tus obras, Señor, hechas en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, Señor, porque hoy, Señor, a través de tu bendita y hermosa palabra, queremos que nos hables, bendito Señor. Tu bendita palabra dice en 2 de Timoteo que toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a modo de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, síguenos preparando, Señor, síguenos corrigiendo, síguenos redarguyendo, bendito Dios, para que cada día, Señor, podamos ser mejores delante de tu presencia, bendito Dios, y principalmente hacer tu voluntad, ser obedientes y estarnos santificando día con día, Señor, porque vemos cada día, Señor, cómo se acercan los tiempos de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos honra y gloria, bendito Señor, y gratitud. Usa mis labios, Señor, usa todo mi ser, para que tu nombre siga siendo glorificado y exaltado en nuestras vidas, bendito Señor, porque tú solamente eres digno y merecedor. Te damos honra y gloria y gratitud, bendito Dios, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, mis amados. Dios les bendiga. Hoy vamos a compartir de la voluntad, que es en el versículo 42. Quise leerles todo esto para que podamos entender el contexto, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Dios. La voluntad viene acompañada de obediencia y santidad, ¿sí? Vamos a ir a unos versículos más donde nos muestra la palabra bendita de Dios qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Desde el momento en que nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, es porque ya debimos haberle entregado toda nuestra voluntad, ¿sí? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la palabra bendita de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero, ¿qué es lo que nos ha hecho falta? Morir a nuestra voluntad, ¿sí? Yo creo que la mayoría de los cristianos que somos, es en lo que más le batallamos, en entregarle la voluntad al Señor, en morir en nuestra voluntad. Amén. Por eso dice el Señor: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. En ese momento, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, Él oraba al Padre. ¿Para qué? Porque Él no quería pasar en ese sufrimiento, por ese dolor, por esa desesperación, por esa angustia que Él pasó antes de morir por ti, por mí en la cruz del Calvario. Sí, pero Él se dio en todo, principalmente en su voluntad. Dice la palabra bendita de Dios que
porque Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Acompáñenme, por favor. Dice así: la voluntad de Dios en la Biblia se centra en la santificación personal y en la obediencia. Juan 7, versículos 16 y 17. Es importante, mis amados. Yo creo que nos falta muchísimo. Como hijos de Dios nos falta muchísimo el amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces no le queremos entregar nuestra voluntad cuando el Señor quiere enviarnos a hacer tantas y tantas cosas para que nosotros le agrademos con sus vidas. Dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el versículo 17 de San Juan, capítulo 7, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí? Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, por eso siempre Él subía a orar. ¿A orar para qué? Para que Dios Todopoderoso, el Padre, le diera dirección en todas las cosas. Amén. Y es lo que nos hace falta mucho a nosotros como cristianos, ¿sí? El poder tener comunión todos los días con el Señor. ¿Para qué? Para que podamos recibir la dirección correcta, ¿sí? Así como lo dijo el apóstol Pablo: Señor, ¿y qué quieres que haga? ¿A dónde me quieres enviar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo cumplió todo lo que le ordenó el Padre. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él quería agradarlo con su vida, con su obediencia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, vamos a ver la voluntad de Dios en la santificación. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra bendita de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Palabras del apóstol Pablo, donde dice que debemos de estarnos santificando todos los días. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de perversidad, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de inmundicia. Entonces, miren lo que dice la palabra bendita de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es una parte en la cual también debemos de estar cumpliendo día con día. ¿Y cómo nos vamos a estar santificando? A través de la bendita palabra del Señor, porque la palabra bendita de Dios es la que nos limpia también. Ahora vamos a ver cómo debemos de ser obedientes a nuestro Dios también, porque en un principio les decía que van acompañados la santificación y la obediencia a nuestro Dios. La pregunta está: ¿cuánto estamos dispuestos a obedecer al Señor? ¿Un 30%, un 50%, un 70%, un 100%?
No sé cuál sea el deseo de tu corazón, el deseo de mi corazón de tener esa obediencia para el Señor, porque sabemos que en la obediencia recibimos la bendición. Acompáñenme por favor a Juan 6:38. Tenemos una grande y hermosa enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en estas tres partes de la palabra bendita de Dios. Amén. Voluntad, obediencia y santidad. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él mismo dijo con sus propias palabras que no había descendido del cielo para hacer su voluntad. Y a veces nosotros nos oponemos a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, ve y haz esto, ve y visita a X persona, ve al hospital a orar por un enfermo que quizá yo tengo algo preparado para él? Y a veces nos negamos, mis amados, nos negamos a hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué pasa esto? Te lo decía desde un principio, porque verdaderamente nos hace falta muchísimo, muchísimo el amar a Dios. Porque el amar a Dios es que hagamos todo lo posible por obedecerle, todo lo posible por hacer la voluntad de Él. ¿Sí? Y nos cuesta mucho trabajo, créanme. Nos cuesta, yo en lo personal, yo lo digo personalmente, ¿sí? Porque a veces a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de que en los momentos que tú tienes intimidad con el Señor te envía a cualquier lugar para que quizá lleves una palabra de consuelo, de reconciliación, de esperanza, de amor, de misericordia, de paz. A un hermano en Cristo Jesús, una hermana en Cristo Jesús, por la cual está pasando una situación difícil. Y todo nos ha hablado el Señor, a todos nos habla el Señor, a todos, absolutamente a todos. ¿Qué es lo que tengamos que hacer? ¿Sí? Yo creo que Él nos habla ¿para qué? Para que cumplamos su voluntad, ¿sí? Pero muchas veces nos negamos. No, Señor, ahorita no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo que ir a hacer aquello, tengo que ir a hacer el otro, tengo que ir para allá, tengo que ir para acá. ¿Y qué pasa muchas veces? No obedecemos a Dios como Él nos lo está pidiendo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo que dice Romanos capítulo 12. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer desde el 1 para que le entendamos un poquito más. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo que estamos haciendo hoy en día, lo hacemos el domingo para la honra y gloria del Señor. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Esa debe de ser nuestra voluntad personal en cada uno de nosotros, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Cristo, somos imitadores de Dios. El apóstol Pablo, en las grandes enseñanzas que él dio, ¿sí? A los gentiles, porque Pablo les predicaba a los gentiles, decía, lo dijo, ¿sí? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Él se atrevió a decir, ¿por qué? Porque él sabía que él estaba haciendo la voluntad de Dios, dando el cumplimiento a lo que él fue llamado, ¿sí? Desde el momento en que el apóstol Pablo decidió servir a Dios, él lo hizo con todo su corazón. Y es el llamado que todos tenemos, mis amados, servir a Dios. Porque vemos un gran ejemplo en la palabra bendita de Dios, que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, Él vino a servir, no a ser servido. Dice la palabra de Dios. Y hay mucho servicio aquí en la iglesia del Señor, ¿sí? Pero a veces andamos cansados, andamos en unas condiciones que no queremos ni siquiera mover un dedo. Por eso dice la palabra bendita de Dios que no nos conformemos a este siglo. Ya verdaderamente hemos sido transformados por el poder de Dios y nuestro entendimiento entendemos claramente lo que Dios nos ordena día con día, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos hace falta, mis amados? Obediencia, obediencia. Que hagamos la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento, ¿sí?, es iluminado por el Señor. ¿Para qué? Para que hagamos lo bueno, lo correcto, en todo tiempo, mis amados, ¿sí? Gloria a Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de los Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 2. Es muy importante, mis amados. Nos damos cuenta en las redes sociales, en las noticias, lo que está aconteciendo en el mundo entero. Yo creo que es un tiempo en el cual nos debemos de dedicar profundamente a buscar a Dios Todopoderoso. ¿Por qué te digo esto, mi amado? Principalmente yo no me quisiera quedar. Cuando venga el Señor por su iglesia, ¿estaremos verdaderamente preparados para partir con el Señor? ¿Estaremos haciendo su voluntad? ¿Estaremos obedeciéndole? ¿Nos estamos santificando día con día? Vemos ya muchas señales por todo lugar. Tiempos proféticos, tiempos apocalípticos. Por eso es importante estas tres verdades que nos da el Señor. Efesios capítulo 3, versículo 2 dice así: perdón. Es es Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el 1. Vamos a ver un poquito de obediencia aquí también. Dice el apóstol Pablo: Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria a Dios por habernos rescatado el Señor de todo lo que estuvimos practicando, mis amados. Debemos de darle gracias primeramente del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo todos los días. Y si es posible en todo momento lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Poder recordar ese momento crucial, ese momento donde Jesús lo dio todo, absolutamente todo. Dice la palabra bendita de Dios que no escatimó cosa que aferrarse, sino Él, siendo en condición de Dios, ¿sí? Se hizo en condición de hombre, ¿para qué? Para un propósito tan grande y tan hermoso que Él ya, por su gracia y su misericordia, nos ha dado. ¿Por qué? Porque éramos hijos de la ira. Y pues a veces, hermanos, ¿sí? Dice la palabra bendita de Dios, airaos pero no pequéis, ¿sí? Pero cuando hay personas que dicen ser cristianas y cuando viene la ira a sus corazones, a sus pensamientos, hasta maldicen, dicen malas palabras y actúan desenfrenadamente, dice la palabra bendita de Dios. Entre los cuales, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿sí? Vemos otra palabra de voluntad, que es en la que vivíamos anteriormente, en la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí merecíamos la salvación, merecíamos esa gracia, pero Dios en su infinita misericordia nos los ha regalado. Y por eso también dice el apóstol Pablo, cuidemos con temor y temblor una salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Verdaderamente la estamos cuidando? ¿O seguimos viviendo en este mundo desenfrenadamente, sin dirección de Dios, sin la voluntad de Dios, ¿sí? Sirviendo a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones? Rogamos a Dios para que Él siga teniendo misericordia. ¿Por qué? Porque le fallamos a Dios. Todos los días le fallamos, todos los días le fallamos al Señor. Yo le fallo. Y a veces le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que fallarte, Señor, si tú ya me diste lo mejor? Intimidad con el Señor. Búsqueda. Dice el apóstol Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne, más bien, ¿estad qué? En el Espíritu, clamando al Señor. Le fallamos, le ofendemos, pero en su infinita misericordia, dice la palabra bendita de Dios, que Él es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Señor, Dios nos ha dado tantas oportunidades, ¿para qué? Para que cada día seamos mejores. Ahí mismo en el libro de los Efesios, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 11 al 15. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas,
porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Lo sabemos claramente, mis amados, no estamos ajenos de cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahí mismo en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 6, dice la palabra bendita de Dios, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Gloria a Dios. Cuando un siervo de Dios nos invita a que hagamos obras para el Señor, ¿sí? Claro que no vamos a ser salvos por las obras, ¿verdad? Pero dice la palabra bendita de Dios que la fe sin obras es fe muerta. Entonces es necesario que hagamos las obras para el Señor, la que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Sí? Cuando un predicador te dice, sírvele a Dios, ve y sirve a Dios, ve y haz esto a Dios, haz aquello para Dios, no es porque te está enviando el hombre, es Dios hablando a través del predicador, de aquel que nos está dando esa enseñanza. Y lo mismo volvemos a decir, ay Señor, es que no tengo tiempo, estoy muy cansado, no puedo ir, tengo muchas actividades, el trabajo, los quehaceres en todo lugar. No es para los hombres, es para Dios cuando nos dedicamos a servir verdaderamente al Señor. Salmo 143. Salmo 143. Vemos otro gran hombre de Dios, ¿verdad? El rey David, que él andaba conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Siendo obediente, también le falló a Dios. Sabemos que hombres que están escritos aquí en la palabra bendita de Dios le fallaron a Dios. Y sí, ciertamente nosotros le fallamos mucho y todos los días. Pero miren, él se atrevió a decirle lo siguiente a Dios. Versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gloria a Dios. Siendo un hombre conforme al corazón de Dios, Él le pedía que lo enseñara, que hacer la voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios todos los días. Enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a ser obediente. Quiero santificarme todos los días. Todos los días. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Sabemos que la guianza del Espíritu Santo de Dios es tan perfecta que Él no te va a enviar a un lugar donde
puedas pasar algo difícil, algo adverso. O quizás sí, ¿verdad? Quizás sí, ¿para qué? Para probar nuestro corazón verdaderamente. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón? Salmo 40. Gloria a Dios. El mismo rey David dice, el hacer tu voluntad, versículo 8, perdón. Salmo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria a Dios. Su ley, su palabra debe de estar profundamente penetrada en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que empecemos a agradar al Señor, en hacer la voluntad de Él y no la nuestra. En un principio te decía, mi amado, que si no hemos verdaderamente muerto a la voluntad nuestra, no vamos a poder agradar a Dios. No es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque estas son las enseñanzas tan hermosas. Bendito y alabado sea el Señor. Es una grande bendición, mis amados, el poder estar en este lugar. Yo a veces no me lo merezco. No me lo merezco porque, como les repito, he fallado al Señor. Y de veras que me fue bien difícil el poder estar clamando a Dios para que me diera esta palabra, esto que te estoy compartiendo para la honra y gloria de Dios. Desde que el pastor me dijo, hermano, podría predicar el miércoles 22 ahí en la iglesia, le digo, sí, con gusto. No me iba a negar. ¿Por qué? Porque, pues como les repito, yo quiero seguir haciendo la voluntad de Dios. Y esto no es por jactarme, sino yo estoy aquí en este lugar con temor y temblor, mis amados. Fueron 3 mensajes que Él me dio y le dije, Señor, muéstrame. Ustedes han visto y se han dado cuenta que no predico muy seguido aquí en este lugar, en este templo. A donde Dios me ha enviado, allá sí predico, pues jueves, viernes, sábado. Anteriormente, para la gloria de Dios, toda la semana predicaba, pero conforme fue pasando el tiempo, pues se fue acabando todo eso. Y le digo, Señor, quiero servirte más y más, porque es mi mayor anhelo y deseo. Y de veras, hermano, de veras que es un poco difícil como seres humanos el poderte traer un mensaje que toque tu corazón, mi amado. Que verdaderamente nosotros obedezcamos a Dios como Él nos lo está mandando, no en nuestra voluntad, ni en nuestro propósito, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestras ganas. Que todo eso se acabe, mis amados, y vamos a ser, ¿sí?, obedientes para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es lo correcto delante de Dios. Y como les decía en un principio, a veces yo me pongo a pensar, Señor, quizá yo me quede también en este lugar. Me quede. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también lo dijo, que fácilmente nos podemos deslizar hasta abajo.
donde lo perdamos todo. ¿Por qué? Por una negligencia o por algo que se te atravesó, que pudo más que el amor que le tenemos a Dios. No, mis amados. Por eso dice la palabra bendita de Dios: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y tomamos esa valentía, pero en las cosas de Dios, no en las del mundo. El mundo ya pasó y sus deseos. Ahora busquemos la voluntad de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así el apóstol Pedro: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quizá nos queda poco tiempo, mis amados, y vamos a seguir viviendo en la misma condición. No sé cuál sea tu pensamiento, no sé cuál sea tu sentir, no sé cuál sea el deseo de tu corazón. Si quieres agradar a Dios o seguir, como dice el apóstol el apóstol Pedro, puesto que Cristo ha padecido. Muchos de nosotros no queremos padecer, mis amados, desafortunadamente. Yo te lo digo personalmente, ¿sabes por qué? Porque a donde Dios me ha llevado a compartir la palabra bendita de Dios, ¿sí? Hay muchos ataques en esos lugares. Y la hermana Sasa lo podrá entender. Ella está visitando la cárcel. Y sabemos que en ese tipo de lugares hay gente muy mala, malísima, de lo peor. ¿Y sabes qué hace la mayoría de las personas que no quieren nada con Dios? Aventando solamente maldiciones para que ya no vayamos a esos lugares a compartir. De veras, mis amados, yo a veces no he querido ir. Le digo: Señor, es que salgo bien atribulado de esos lugares. No he querido ir, pero le digo: Señor, por amor a ti lo tengo que hacer, porque tú me has puesto en ese lugar. Y gloria a Dios. Pero muchos de nosotros no queremos padecer como Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él padeció. Vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y por último, mis amados, el apóstol Juan en una de sus cartas, capítulo 2, versículo 17, vamos a leer desde el 15 para que le podamos entender un poquito más. Dice el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para cuando siempre, siempre. Bendito y alabado sea el Señor. Yo te invito, mi amado, que hoy juntos le pidamos perdón a Dios si verdaderamente lo sientes en tu corazón. Yo principalmente, de que el tiempo que nos resta, tratar lo más posible de no fallarle a Dios, de no andar en esos deseos que el mundo sigue ofreciendo. Sí, porque te lo vuelvo a repetir, quizá yo ni yo parta con el Señor, de veras. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado a la santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Nos hace mucha falta la santidad, muchísima falta la santidad. Muchos creemos que porque ya venimos a escuchar palabra de Dios, porque hacemos algo poquito, mucho, o hay más o menos para el Señor, ya lo hicimos, no. No, nos falta muchísimo, mis amados. Como te vuelvo a repetir, todos los benditos días le fallamos al Señor. Quiero pedirte, por favor, que te pongas de pie y si verdaderamente Dios ha tocado tu corazón en este mensaje,